confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Esta medida implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Claro. Hay una noticia muy interesante también y positiva que se ha dado esta tarde en la conferencia de prensa. El ministro de Educación, Martín Benavides, ha anunciado el lanzamiento de una estrategia de educación a distancia. Aprende desde casa. Esto va dirigido a estudiantes, obviamente para que aprovechen el tiempo de aislamiento. Va a ir La creación de Aprendo en Casa permitió que la educación no se detuviera durante el distanciamiento social del Estado, pero esto implicó también nuevos desafíos para los padres y docentes. No todos contaban con acceso a Internet. Y entonces se hace una estadística con datos del INEI, del censo, sobre qué conexión tienen los alumnos y profesores en el Perú. Resulta que alrededor del 30%... El profesor no le mandaba trabajos, nada. Unas cuantas veces llamaba y le decía, ¿cómo estás? Y mi hijita le empezaba a contar diciendo, está haciendo esto, profesora, y entonces ya te llamo diciéndole, por favor, pero el trabajo no me ayudaba. Más bien yo pedí a la otra profesora, que era de 4 añitos, que es la que me envió los papeles con imágenes así para colorear, para repasar eso, y su papá le compraba así pizarritos con abecedarias, con los 5 vocales, los números en casa, los colores en casa. Ya en 5 añitos ahí recién es lo que la profesora vino. En presencial fue. Presencial. Pero ahora que ya pasó la virtualidad obligatoria en la enseñanza, nos surge la duda de cómo se han visto afectados los procesos mentales en los niños de inicial en su retorno a las clases presenciales. Es por ello que con los especialistas conocedores del área... Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, no sé, pero mi nombre es Ricardo, soy psicólogo egresado en la carrera de psicología, enfocado en el área educativa. Te mando un saludo, profe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Jaxa, soy egresada de Psicología Educativa. Un saludo al profesor Vicente, también parte de la vida real. Hola, soy la profesora Liliana Puchuri del Aula Sur. Buenos días, mi nombre es Silvia Mónica Andrés La Torre, soy directora de la institución educativa 523 Villa Iracema. Mi nombre es Alfredo García Cacique, soy psicólogo de profesión. Mi especialidad es psicología educativa en la práctica. Actualmente soy profesor de la Universidad Villarreal. Estudiantes de psicología. Y considerando las principales teorías del aprendizaje, buscaremos aclarar esta duda. Pero antes de escuchar a los especialistas y escuchar acerca de las teorías del aprendizaje existentes hasta este momento, hay algunas cosas que tendremos que conocer, por lo que también agregaremos algunas breves explicaciones de los autores y sus teorías. Igualmente les brindaremos algunas referencias por si desean conocer con mayor detalle estas teorías y sus implicaciones en el aprendizaje. Primero empecemos hablando sobre los procesos cognitivos, ya que estos vienen a ser la base para el surgimiento de las diversas teorías del aprendizaje que han venido surgiendo. Los procesos cognitivos son todos los procesos u operaciones mentales que realizamos y nos permiten captar, almacenar y trabajar con la información que proviene tanto del interior del sujeto como de su exterior. Estos procesos se encuentran presentes en nuestra vida diaria, por ejemplo, al leer un libro, al comprar en una tienda, al resolver un crucigrama, al realizar una suma, y en cada uno de ellos hay de por medio un proceso mental. Algunos pueden considerar que los procesos cognitivos y las emociones van por separado, sin embargo no es así. Existen diversos estudios que demuestran la influencia que tiene la activación emocional en el procesamiento de la información, ya que ésta le agrega una mayor significancia y valor al momento de procesar la información. Antes de que abarquemos las teorías del aprendizaje más importantes y sus implicancias en el tema de este documental, es importante que conozcamos 3 procesos: la atención, percepción y memoria. En cuanto al proceso de la atención, generalmente se le define como la capacidad de poder atender, concentrarse y mantenerse alerta o tomar conciencia selectiva de algún estímulo relevante, una situación, entre otras cosas más. De este existen diferentes tipos de atención, entre ellas la focalizada o la sostenida, la dividida, la voluntaria o la involuntaria, la abierta o la encubierta. En cuanto al proceso de la percepción, puede definirse como el conjunto de procesos o actividades relacionadas con la estimulación que alcanza al
los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro ambiente, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. La memoria viene a ser un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro de la información, con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior. Este es un proceso característico del ser humano, aunque no es exclusivo de este, y es importante tener en cuenta que de no existir la memoria no se podría llevar a cabo ningún tipo de aprendizaje. Es por ello que la memoria y el aprendizaje vienen a ser procesos que suelen estudiarse en conjunto. La memoria no es una capacidad única, sino que podemos hablar de un conjunto de procesos que ocurren a partir de la percepción de la información, sea consciente o inconscientemente. Estos vienen a ser tres, por ejemplo, la codificación, almacenamiento y recuperación. Habiendo comprendido qué son los procesos cognitivos, ahora nos interesa conocer qué cambios y repercusiones han podido identificar los profesionales del área en esta vuelta a la presencialidad de los estudiantes de inicial y también poder conocer sus experiencias. ¿Qué desafíos presentaste en la enseñanza virtual? Los aprendizajes que los niños lograban eran como muy maquillados, eran muy controlados por los padres y no se notaba la espontaneidad que habitualmente tienen los niños. Y no me aseguraba si realmente habían aprendido o era demasiado el acompañamiento que tenían de los padres. ¿Usted cree que la virtualidad afectó a los niños al momento de regresar a la presencialidad? En primera instancia se observó problemas en la adaptación. Estos pequeños, si bien es cierto, habían ganado habilidades digitales, la convivencia fue algo difícil, ¿no?, para ellos en primera instancia. Se tuvo que dar mucho soporte emocional, no solamente a los pequeños, sino también a las familias. Había todavía mucho temor de que nuevamente pasasen los contagios y volviera quizás este problema de la pandemia. ¿Y qué procesos cognitivos viste que más se afectaron durante la virtualidad? El razonamiento, la socialización, todo lo que es movimiento motor, todo lo que tiene que ver con sus coordinaciones, eso. Ahora, en los niños sí ha habido bastante, por un lado, resistencia, porque no querían estar frente a una cámara, no solo querían ver a la Miss estando en la cámara, en la pantalla, y cuando interactuaban, lo hacían como si fuese presencial, ¿no? Buscaban tocar, oler, ver, y eso no ocurre usualmente. Entonces las actividades no estaban preparadas para eso, ¿no? Las actividades estaban preparadas para otro tipo de interacción más presencial. La teoría del desarrollo cognitivo en los niños, según Jean Piaget, nos explica que el niño realiza su aprendizaje conforme él vaya conociendo el mundo que le rodea y cómo éste va interactuando con él, lo que le va a permitir formar conocimientos y maneras de pensar. Él para esto creó 4 estadios. El primero es la etapa sensoriomotriz, que va desde que nace hasta los 2 años. El segundo es la etapa preoperacional, desde los 2 a 7 años. Por tercero tenemos a las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Y por último, a las operaciones formales, de 7 años en adelante. Ahora, conociendo esta teoría, nos preguntamos cómo es que se relaciona con la problemática que nos hemos planteado para la investigación y nuestro documental. Sabemos que a medida que llegó la pandemia, la educación se tornó a la modalidad virtual. En este caso, la educación inicial se vio afectada, ya que los niños, según Piaget, a su edad, en este caso de 3 a 5 años, ellos van a tener un sistema de símbolos para poder representar personas, lugares y eventos. Otra cosa importante en esta etapa es el lenguaje y el juego, ya que son manifestaciones por las que el niño va a poder desarrollarse. Los niños se han acostumbrado mucho a ver una pantalla. Los chicos a esa edad tienen que experimentar, usando todos los sentidos posibles presentes en su cuerpo para poder aprender mucho más rápido, como lo hacemos en la aprendizaje lineal. Ahora, otras cositas más, muchos de los niños de 4 o 5 años, incluso las actividades cotidianas de poder trazar o rayar, no las pueden hacer, o sea, no hay un tipo de desarrollo de motricidad fina por parte de ellos. Entonces eso en un futuro va a generar algún tipo de problemas de aprendizaje. En este caso, vimos que muchos niños no lograron alcanzar las competencias básicas que a su edad deberían tener.
Ahora hablamos de Vygotsky. Él sostenía que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social, adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida rutinario y familiar. También nos comenta que eso permite que vayan desarrollando su pensamiento a medida que establezcan distintas conversaciones. Tenemos también cuando él nos menciona su teoría sociocultural sobre las zonas de desarrollo próximo. En estas zonas, pues vamos a ver que hay una brecha entre el nivel real, que es lo que uno conoce hasta el momento, y el nivel potencial, que es todo lo que se requiere cuando uno ya aprendió y ya tiene esas capacidades para poder realizar la tarea de manera autónoma. Pero para llegar a ese nivel hay una distancia. Y todo esto abarca la zona de desarrollo próximo. De hecho, que se requiere la ayuda de un tutor. Y cuando nosotros hablamos de los niños, pues ese tutor puede ser lo que es el profesor o los padres de familia o algún otro adulto que esté capacitado. Cuando no se interactúa con los profesores, no se sube el nivel de vocabulario. Si se interactúa solamente entre niños, se mantiene o hasta se puede venir abajo. Por eso las actividades pedagógicas también tienen que contener actividades de interacción con adultos o con jóvenes que tienen un número de palabras diferentes, mayores, y eso les puede ayudar a utilizarlo adecuadamente. Muchos de los niños les cuesta el tema de las habilidades sociales, ¿no? Es algo que ha repercutido bastante, ya que a través de la pantalla, en la pandemia, solamente era el medio de poder comunicarse con sus compañeros, y también a su vez la mamá estaba detrás, ¿no?, de cada una de las actividades. Entonces ya al volver a la presencialidad, las habilidades sociales en cómo poder entablar un juego, en cómo poder trabajar algo colaborativo, ¿no?, era muy dificultoso para ellos. Y justo lo que nos comenta Vygotsky tiene mucha relación con el problema que estamos notando en los niños que han recibido educación virtual, porque su lenguaje se ha visto empobrecido al no tener esa interacción con sus compañeros de salón, con sus maestras, y además que muchos de ellos se han sentido frustrados al no tener un adecuado manejo de los equipos tecnológicos, y que de hecho han requerido de la ayuda de un tutor como su papá o mamá que les guíe en todo ese proceso. Sin embargo, no todos han tenido el acompañamiento de los padres de familia para poder tener un buen aprendizaje o desarrollo de sus tareas. El aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento propuesto por Brunner y la teoría de aprendizaje de Gagné convergen en profundizar en cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en los niños de educación inicial. A pesar de sus diferencias, estos enfoques comparten la premisa fundamental de la disposición del estudiante para aprender y el papel esencial del educador en este proceso. Aunque con enfoques distintos, todos coinciden en la relevancia de la motivación y la interacción entre nuevos y previos conocimientos para asegurar un aprendizaje exitoso. Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, resalta la importancia de la asociación entre nuevos contenidos y el conocimiento previo del estudiante. Esta estrategia fomenta la comprensión profunda y la retención a largo plazo al enlazar nuevos conceptos con estructuras cognitivas preexistentes. Por otro lado, Brunner, en sus tres modos de representación, modo enactivo, modo icónico y modo simbólico, empodera al estudiante como protagonista activo en su proceso de aprendizaje, permitiéndole organizar nueva información según sus intereses y experiencias previas. Simultáneamente, la teoría de Gagné enfatiza la importancia de una instrucción planificada y efectiva para lograr un aprendizaje significativo y transferencial. Es decir, los educadores aquí desempeñan un papel clave al diseñar situaciones de aprendizaje que involucren activamente a los estudiantes, fomentando así la identificación de relaciones y la construcción de conocimientos. Lo que yo siempre les digo a los profesores para que puedan desarrollar un aprendizaje significativo con los chicos es ir paso por paso. Como les comenté hace un momento, los chicos tienen que experimentar. Si quiero desarrollar psicomotricidad, puedo, no sé, trazar líneas aquí que me digan que el niño pueda hacerlo, ¿no? Luego de haber hecho esto, lo puedo plasmar en alguna ficha y ahora utilizo lo que es mano, ¿no? Y de esa forma puedo desarrollar eso. Ahora es por escala. Lo experimento, lo expreso quizás guiando a un compañero y en un futuro lo hago plasmado en la mano. Entonces es una forma correcta que podemos hacer para que el niño llegue a aprender. Ahora, tanto no es de darle mucha información al niño, no, porque el niño sí es un esponja, eso es cierto, pero tampoco va a tener toda la información posible. O sea, demos al niño de acuerdo a lo que él
pueda exigir, ¿no? En cierta forma. Es interesante saber cómo tanto Ausubel como Gagné reconocen la necesidad imperante de una secuencia ordenada y estructurada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esa razón también encontramos similitudes en las fases de aprendizaje que ambos presentan. Por ejemplo, Ausubel destaca en su fase inicial la exploración de los conocimientos previos del estudiante como punto de partida. Este enfoque guarda similitud con la fase de motivación de la teoría de Gagné, donde se busca estimular el interés y crear expectativas en los estudiantes. Ambas fases en sí coinciden en la importancia de captar la atención del estudiante y establecer un vínculo sólido entre su conocimiento existente y lo que está por aprender. Ya pasando en la fase intermedia de Ausubel, donde el estudiante va a asimilar y reorganizar la nueva información a través de conexiones internas con sus conocimientos previos, se encuentra paralelismo con la fase de adquisición que nos presenta Gagné. Ambos enfoques buscan que el estudiante no solo memorice, sino que comprenda y relacione la nueva información con su base cognitiva preexistente. Por su parte, la fase final de Ausubel, en la cual se espera que el estudiante aplique lo aprendido, guarda relación con la fase de ejecución de la teoría de Gagné. Ambas fases enfatizan que el estudiante demuestre su comprensión y habilidad para aplicar el conocimiento adquirido en situaciones prácticas. Ahora comprendimos que estas teorías comparten un objetivo en común, que es el promover una educación que capacite a los estudiantes para construir y aplicar su conocimiento de manera efectiva en diversas situaciones. En este contexto, el papel del docente emerge como un componente vital en el proceso educativo, especialmente en la transición hacia la enseñanza presencial. Los educadores desempeñan un rol esencial al estimular la curiosidad de los alumnos en educación inicial y guiarlos hacia el descubrimiento autónomo y el aprendizaje independiente en diversos temas. No obstante, este cometido enfrenta notables desafíos, ya que no todos los docentes han logrado adaptar de manera óptima las estrategias de aprendizaje activo al entorno virtual. Primero, muchas de las estrategias que han utilizado en virtualidad, en algunos docentes de inicial sí funcionan de forma presencial, ¿no? Eso es muy bueno para los de ellos, pero hay ciertas cositas que todavía faltan mejorar, ¿no? Por ejemplo, en el colegio en el que estoy ya se ha dejado de hacer trabajos o actividades de psicomotricidad y nos enfocamos mucho en lo que es algo plasmado con lo que viene a ser una hoja, ¿no? Incluso los profesores mismos desarrollan fichas de atención. Y para usted, ¿cuál cree que fueron los principales desafíos que tuvieron los docentes con los alumnos que regresaron de esa virtualidad a la presencialidad? El principal desafío fue la parte metodológica. Era saber que al niño, cuando aprende de manera presencial, pues tenían ordenados procesos pedagógicos que sustentaban el trabajo que hacíamos, ¿no? Pero los niños que venían con necesidades educativas que nos estaban sorprendiendo. Tenían con problemas de conducta, venían con problemas de lenguaje, de autonomía, no sabía las seleccionarlas, no sabía entenderse de manera autónoma de forma. Las madres, inclusive, a pesar que habían estado en casa, no habían hecho su papel de mamás, de tener que trabajar. Entonces, frente a esta situación, las profesoras tuvieron que enfrentar ese desafío ahora de ser un poco madres para poder enseñar a los papás lo que tienen que saber los niños cuando tienen la edad en esta etapa de segundo ciclo de tercer ciclo. Son habilidades prácticas que las habían perdido en casa, ¿no? Pero ese momento de rol que el papá asumió como docente, algunas cosas las hicieron bien, pero descuidaron el trabajo formador de ellos en sus hogares. Una teoría importante a mencionar viene a ser la de Goleman, que viene a ser la inteligencia emocional, debido a que, como mencionamos con anterioridad, un factor también importante para el aprendizaje es el estado emocional en el cual se encuentra el individuo. La inteligencia emocional, como toda conducta, viene a ser transmitida de los padres a los niños, y estos a su vez crean un modelo a partir de lo que pueden observar. De hecho, hay diversos estudios que han comprobado que los niños son capaces de captar los estados de ánimo de los adultos, y dentro del ámbito educativo, el concepto de inteligencia emocional se ha posicionado como un aspecto fundamental para el
desarrollo psicosocial y los procesos de enseñanza-aprendizaje durante la infancia. Y es justamente esa etapa la que estamos abordando en este documental. Es por ello que es bueno mencionar algunas habilidades que debe desarrollar el niño desde su etapa de la infancia, como viene a ser la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Ahora, también va de la mano la parte emocional. Muchos de los estudiantes llegaban y no sabían, y bueno, en esa edad también es difícil todavía aún reconocer sus emociones, ¿no? Sin embargo, cuando pasaban diferentes eventos, los pequeños impulsos que podían tener como enojo, ¿no?, al momento de compartir algún juego o algo, también aparecían, ¿no? Porque ahí la comunicación, el respeto es algo que poco a poco se va a ir incorporando en ellos, ¿no? Entonces es importante poder trabajar todo esto en conjunto, tanto de la mano de los papás, para que puedan brindar la autonomía en los mismos chicos, poco a poco, desde los hábitos, desde la casa, ¿no?, desde establecer roles también, que ellos poco a poco puedan aprender. Muchos niños también han tenido como problemas de conducta, ya que los papás aún no saben o han pasado o conocen ahora cómo los profesores sufren en ciertas conductas que los tienen los chicos. Entonces, al papá, al no regularse en cierta manera, tiende a gritar, tiende a dar golpes quizás en ellos, generando que este niño adopte esas conductas y lo normalice. Entonces, con esas conductas vienen al colegio y al momento de golpear, lo ven normal. Entonces, cosa que no es cierto. En el colegio se establecen normas, entonces se tienen que respetar ahí. Y cosa que no se lo ha hecho en el caso de las casitas de los papitos, pues, ¿no? En el tiempo de COVID. Vean, lo que yo he visto, porque he estado en el momento en que han iniciado por primera vez algunas actividades en los niñitos de 3 a 5, es que antes había mucha frustración. Los niños se frustraban, golpeaban el teclado, no querían estar, gritaban, etc. Había mucha frustración porque querían conversar con sus mis o conversar con un compañerito y no lo podían hacer. Querían jugar tomados de la mano y lo que hacían en presencial, y no había las actividades pedagógicas para reemplazarlas. Y cuando han ido por primera vez, les he visto muy alegres. Es decir, se vieron la cara con fulanito, con fulanita, se abrazaban, ¿cómo está? La mis venía con las abrazaba. Eso es lo que he visto el primer día de clase. No he visto más porque ha sido el primer día de clase que he sido invitado para ver. Pero ha habido ese impulso, ¿no?, esa emoción del ver después de mucho tiempo a los niñitos de su mis. Obviamente, los que estaban de 3 vieron a los de ya 5 años, pero los que empezaron con 5 años ya pasaron a primaria, y ahí es diferente porque también su desarrollo físico lo va cambiando, ¿no? En ellos era diferente. En ellos había ciertas distancias, falta de interacción, para los chiquitos de 5 que pasaron a 6 y 7, ¿no? Pero los que venían de 3 no había ese problema. Es evidente que a causa de la virtualidad, los niños han tenido una repercusión en el desarrollo de su inteligencia emocional. Esto repercute en casos que hemos observado, en donde se comenta que existe una frustración de parte de los estudiantes ante algún problema o ante alguna dificultad que de repente se les esté presentando. Y eso es a causa de que no han tenido esa interacción con el docente de forma presencial, ya que los docentes están capacitados para poder brindar mecanismos o enseñanzas para que el niño a largo plazo pueda desarrollar y sepa cómo abordar esos momentos de frustración. Norman define el aprendizaje como una formación de esquemas, y ya que no es un proceso unitario, empieza por la entrada, que se da con los sentidos. Esta va a requerir que el alumno preste mucha atención a los sucesos de su medio para después poder codificar esta información, luego relacionarla con los conocimientos que ya tiene, almacenarla y luego recuperarla cuando la necesite. Las dificultades que se presentaron en la virtualidad, como mencionaron diferentes profesores, nos dicen que como la atención no se daba de forma correcta en los alumnos, estos no podían codificar, almacenar y luego recuperar esa información, y los mismos profesores eran conscientes de que no podían cerciorarse si sus alumnos realmente estaban aprendiendo lo que ellos estaban tratando de explicar. Esto porque mientras muchos niños tenían sus clases virtuales, recibían estímulos desde diferentes partes, ya sea porque en su hogar habían personas también que estaban alrededor, porque había mucha bulla, o el internet fallaba, o la computadora se congelaba y no podían escuchar bien a la maestra, o viceversa, la maestra también no podía cerciorarse de saber si sus alumnos estaban entendiendo lo que ella quería explicar, ya que a veces también se cortaba el audio, o muchas veces los padres intervenían para que los niños dijeran la respuesta correcta.
Y las inteligencias en general, las múltiples de Gardner, no se supieron aprovechar en todo, no había actividades para prepararlos. Se desperdició una bonita oportunidad. Bueno, ya después les explico por qué. Y eso ha generado en los niños una disminución en el desarrollo de sus habilidades, ¿no? Es decir, antes que haberlo aprovechado, lo han desperdiciado. Y en más de unos grupos de aulas se ha retrasado su desarrollo. Y sin pretender retrasarlo, lo hicieron. Eso es el resumen en sí. Ahora, con respecto a los chicos de 5 años que pasan a 6 años, muchos de ellos han corrido problemas. ¿Por qué? Porque en la misma educación hubo un tiempo donde se mencionaba que los niños no repiten. Entonces, al no repetir, el niño ha cargado el problema o las cosas que no ha aprendido de los anteriores años a ese mismo instante. Entonces, para ellos ha sido muy difícil mucho adaptarse a este entorno, ¿no? Encontrar niños, por ejemplo, que sí han sido estimulados por papás, que son muy, que quieren apoyar en su aprendizaje, que quieren vernos mejorar. Encontrarse un niño que sepa y otro niño que no sepa genera un futuro baja autoestima. Que mi compañero pueda hablar, pueda desarrollar ciertas cosas solo y que yo no pueda hacer, eso de por sí ya es una cosa que les va a afectar. Ahora, peor si es que el papá no lo apoya. Entonces el niño llega a la deriva y no sabe qué hacer, generando un futuro, como es colegio en particular, te lo menciono, pueda pasar al siguiente año y cargue con las cosas aún más. Incluso los mismos profesores de primaria tengan alguna dificultad por tratar de compartir un conocimiento a ellos, pues no. Eso sería prácticamente. Muchas gracias por tus preguntas y por tus respuestas también. Y pues, ¿quieres mandar los saludos? Sí, profe, lo mando saludos. Nos vemos, creo que en la grabación. Cuídese bastante, profe. Esto se puede hacer para solucionar un pequeño asunto, pero yo creo que hay que ir al total, ¿no? Al diseño completo de la currícula. Esta pandemia te ha hecho ver que existen otras posibilidades para educar. Y ahora que hemos vuelto en la presencialidad, ya no los usamos porque pensamos que eso es de otro mundo. Cuando lo que hemos hecho es descubrir que hay cosas mejores que la presencialidad, y repito, mejores que la presencialidad, y no los estamos usando porque creemos que la presencialidad es lo mejor. ¿Cuántos chicos de esa edad que son tímidos han aprovechado en la virtualidad de poder desarrollar habilidades, interacciones personales con otros niños? Porque ahí podían hacer preguntas por el chat, cosas que no podían hacerlo directamente en un aula presencial. Bueno, finalmente nuestro estudio concluye en que realmente la educación virtual ha afectado grandemente en el desarrollo de distintas habilidades en los niños que se encuentran en inicial. Y pues de alguna manera ha sido un impacto tan grande para que ellos puedan adaptarse nuevamente a la presencialidad. Entonces ha habido muchas habilidades que se han quedado sin poder desarrollarse y se requiere que los colegios tomen acciones para poder ayudar a que el niño pueda nivelarse en aquellas capacidades, habilidades que se han quedado pausadas y de esa manera hacer más talleres que puedan ser didácticos, interactivos y que también incluyan a los padres, porque el niño necesita sí o sí el apoyo de sus papás para hacer las tareas, para hacer otros tipos de actividades. Entonces es muy importante también de que sea una educación pues integral. Entonces se recomienda que los colegios pues sigan tomando acciones porque muchos niños se han visto empobrecidos en muchas áreas como el vocabulario, como la parte emocional, como la parte de aprendizaje significativo, los procesos cognitivos y entre muchas otras cosas que abarca todo el proceso de aprendizaje. Entonces se requiere que sí o sí se puedan hacer distintos tipos de recreación de espacios que sean un poco más interactivos para este tipo de problemáticas, ¿no? Incluso evaluar a cada niño para ver cómo se encuentra actualmente y qué necesita, y de esa manera se crean estrategias más especializadas y específicas para su edad. Eso sería todo y muchas gracias por visitar nuestro documental.